Evangelismo y testificación. Lección número 8. Equipar para el ministerio. Mi amigo querido, en este estudio veremos la importancia de capacitar y equipar a los miembros de la iglesia. Pero aquí surge la primera pregunta. ¿Cuál es el primer instrumento que el cristiano debe tener para traer una persona para Jesús? Para eso necesitamos revisar dos órdenes que Jesús les dio a sus discípulos. La primera orden la encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La última orden la encontramos registrada en Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nota que la primera orden nos lleva a Jesús. Él dice: venid en pos de mí. La segunda orden nos lleva al mundo. Quiere decir, nadie puede salir a evangelizar si primero no viene a Jesús. El primer instrumento que el cristiano necesita para cumplir la misión es una experiencia personal con Cristo. Evangelizar no es apenas adoctrinar, ni siquiera impartir conocimiento teórico. Evangelizar es llevar a las personas a Jesús para que el Señor las transforme. Solo que nadie puede conducir a una persona a un Cristo que no conoce. En este punto, volvemos a un asunto que ya mencionamos varias veces. Traer una persona a Jesús es una misión, pero al mismo tiempo es también un instrumento para adquirir una experiencia personal más profunda con Jesús. El apóstol Pablo era consciente de esto. Pablo era un soñador y estableció muchas iglesias. Su sueño era el sueño de Dios: preparar la iglesia gloriosa para el encuentro con Jesucristo cuando Él venga por segunda vez. Sabes que yo personalmente admiro y siempre le seré grato a Pablo por lo que él me enseñó. La sierva del Señor habla de la manera como Pablo edificaba la iglesia gloriosa, santa y sin mancha. O sea, como Pablo se preocupaba por hacer crecer espiritualmente a la iglesia. Mira lo que dice en el libro del Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, página 212 y 213. El apóstol Pablo sentía que era responsable en gran medida del bienestar espiritual de aquellos que se convertían por sus labores. Deseaba que crecieran en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien había enviado. A menudo en su ministerio se encontraba con pequeños grupos de hombres y mujeres que amaban a Jesús y se postraba en oración con ellos para pedir a Dios que les enseñara cómo mantener una relación vital con Él. A menudo se reunía en consejos con ellos para estudiar los mejores métodos de dar a otros la luz de la verdad evangélica. Y a menudo, cuando estaba separado de aquellos con quienes había trabajado así, suplicaba a Dios que los guardara del mal y les ayudara a ser misioneros fervientes y activos. Observa las preocupaciones de Pablo con relación a los nuevos conversos. Primero, Pablo sentía que era responsable en gran medida del bienestar espiritual de aquellos que se convertían por sus labores. Segundo, Pablo deseaba que ellos crecieran en el conocimiento del único Dios verdadero. Estas dos preocupaciones tenían que ver con la preparación de la iglesia gloriosa de Jesús. Y estas preocupaciones lo llevaban a él a postrarse en oración con los nuevos conversos. ¿Para qué? Para pedir a Dios que les enseñara cómo mantener una relación vital con Jesús. ¿Y cómo se mantenía esa relación vital? Primero se reunía en consejo con ellos. ¿Para qué? Para estudiar los mejores métodos de dar a otros la luz de la verdad. Y segundo,
cuando estaba separado de aquellos con quienes había trabajado así, suplicaba a Dios que los guardara del mal. ¿Cómo guardarlos del mal? Que les ayudara a ser misioneros fervientes y activos. O sea, Pablo sabía que un cristiano que no ora, que no estudia la Biblia y que no trae una persona para Cristo, no crece. Y si no creciese, fuese suficiente, estaría hasta bueno. Pero el problema es que esa persona, además de no crecer, de mantenerse un enano espiritual, camina peligrosamente hacia la destrucción. Por eso es que Pablo se preocupaba en capacitarlos, en involucrarlos en el trabajo de traer otras personas para Jesús. En la segunda parte de este estudio veremos que además de poseer una experiencia personal con Jesús, el cristiano necesita de capacitación. Y aquí entra la participación de los líderes, comenzando por mí como ministro. El pastor jamás debe realizar el trabajo que le pertenece a la iglesia. Observa lo que dice el Espíritu de Profecía en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 456. La predicación es una pequeña parte de la obra que ha de ser hecha por la salvación de las almas. El Espíritu de Dios convence a los pecadores de la verdad y los pone en los brazos de la iglesia. Los predicadores pueden hacer su parte, pero no pueden nunca realizar la obra que la iglesia debe hacer. Este mensaje está dirigido a los pastores y se refiere a la predicación desde el púlpito. Menciona la predicación como una pequeña parte de la obra que ha de ser hecha por la salvación de las almas. Pero es Dios el que realiza el trabajo principal. ¿Y cómo realiza ese trabajo? Poniendo a las personas en los brazos de la iglesia. Y concluye, los predicadores no pueden nunca realizar la obra que la iglesia debe hacer. No es necesario explicar que cuando se menciona a la iglesia, no se está hablando de la iglesia institución, sino de la iglesia miembro. Mira otra cita. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 68. La idea de que el ministro debe llevar toda la carga y hacer todo el trabajo es un gran error. A fin de que la carga sea distribuida, debe educar a la iglesia. El trabajo del ministro es preparar, es educar, es enseñar, concientizar, organizar, inspirar y equipar a los miembros de la iglesia para que cumplan su deber. Los miembros necesitan traer personas a Jesús, porque ese es el medio para que ellos puedan crecer espiritualmente y reproducir un día en ellos el carácter de Jesucristo y reflejar la gloria de Dios. Pero el pastor no puede pensar que su misión consiste simplemente en predicar el evangelio de cualquier modo. No. El pastor tiene que hacer que el miembro de iglesia se preocupe de hacer ese trabajo. Y para eso tiene que educar y equipar. Tiene que colocar materiales en las manos de los miembros de iglesia para cumplir la misión. Hay otra cita más. Esto está en Deseado de todas las gentes, página 116. Antes de leer esta cita, quisiera decirte que tal vez estés preocupado porque en este trimestre estoy leyendo tantas citaciones del Espíritu de Profecía. Por un simple motivo. Los mejores manuales de igle crecimiento, los mejores manuales de predicación, de evangelización, son la Biblia y el Espíritu de Profecía. Y a veces yo fico triste cuando dejamos esas herramientas preciosas de lado y vamos buscando seminarios presentados por los más grandes doctores de crecimiento de iglesia del mundo, cuando tenemos en nuestras manos los mejores manuales que son la Biblia y el Espíritu de Profecía. Y mira lo que dice esta cita otra. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra.
Por tanto, mi amado, la sierva del Señor continúa en Joya de los Testimonios, volumen 3, página 323, diciendo lo siguiente: la mejor ayuda que los predicadores pueden dar a los miembros de nuestras iglesias no consiste en sermonearlos, sino en trazarles planes de trabajo. Dad a cada uno un trabajo que ayude al prójimo. Si se los pone a trabajar, los abatidos se olvidarán muy pronto de su desaliento. El débil se tornará fuerte, el ignorante inteligente, y todos aprenderán a presentar la verdad tal cual es en Jesús. ¿Te das cuenta cómo se va formando la iglesia gloriosa de Dios? No hay más abatidos, no hay más desanimados, no hay más quejosos. ¿Por qué? Porque el ministro entendió su deber y llevó a los miembros al cumplimiento de la misión. El ministro entendió que Jesús no le confió la misión a los seres humanos porque Jesús no pudiese cumplir la misión, sino porque los seres humanos necesitábamos comprometernos con la misión para crecer y reflejar el carácter de Dios. Pero la sierva del Señor es más contundente a este respecto, porque ella afirma algo que a simple vista asusta. Eso está en Servicio Cristiano, página 88. Los pastores no deben hacer la obra que pertenece a la iglesia, impidiendo que otros desempeñen su deber. Los pastores deben enseñar a los miembros a trabajar en la iglesia y en la comunidad. En el original inglés, la idea es que los pastores están prohibidos de hacer la obra que Dios espera que la iglesia haga. La iglesia necesita crecer. Y si no se compromete con la misión, no crecerá. Eso es lo que afirma Obreros Evangélicos, página 211. Mira, enseñen los predicadores a los miembros de la iglesia que a fin de crecer en espiritualidad deben llevar la carga que el Señor les ha impuesto, la carga de conducir almas a la verdad. Aquellos que no cumplan con su responsabilidad deben ser visitados y hay que orar con ellos y trabajar por ellos. No induzcáis a los miembros a depender de vosotros como predicadores. Enseñadles más bien a emplear sus talentos en dar la verdad a los que los rodean. Al trabajar así, tendrán la cooperación de los ángeles celestiales y obtendrán una experiencia que aumentará su fe y les dará una fuerte confianza en Dios. O sea, desde el punto de vista de Dios, las responsabilidades en el cumplimiento de la misión están bien definidas. El miembro de la iglesia necesita orar, estudiar la Biblia todos los días y traer una persona para Cristo. Al traer una, va a traer otra y así sucesivamente. Si no lo hace, está condenado a la muerte espiritual. Así como un niño que come, pero no respira, no se mueve. O que en la mejor de las hipótesis come y respira, pero no camina, ni se mueve en poco tiempo, llega a engordar tanto que muere de un infarto. Por otro lado, el trabajo del ministro es otro. Es enseñar, es educar, es inspirar, es desafiar, es capacitar y equipar al miembro de la iglesia. En otras palabras, preparar a la iglesia para encontrarse con Jesús. Edificar la iglesia de los sueños de Dios. Una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y este trabajo no puede ser hecho desde el púlpito. A veces es común pensar que con dar un seminario para instructores bíblicos el sábado de tarde o un curso de preparación para duplas misioneras en 3 fines de semana, el trabajo de instrucción para el año ya está cumplido. No, no es así. La enseñanza es un trabajo personal, es un proceso, lleva años. No sucede en un sábado o en un mes. Es un proceso que a veces lleva toda la vida. Mientras vamos aprendiendo, vamos creciendo. Al mismo tiempo, no basta dar una clase para 40 personas interesadas en aprender, no. La misión no es el trabajo de unos pocos, de 40, ¿no? Sino de toda la iglesia, de cada miembro, porque todos necesitan salvarse. La misión es la clave del crecimiento. No es una opción. No es para los que tienen tiempo o para los que recibieron el don. Es para todos y para cada uno de los miembros de la iglesia. Pero ahora entramos en la parte final de este estudio.
¿Cómo se aprende? De muchas maneras. Se aprende a través de la observación. Se aprende a través de la acción. Se aprende con los fracasos y también con los aciertos. 4 maneras. La observación es el método más frecuente de enseñanza. El maestro habla o hace y los discípulos observan y aprenden. Yo diría que la observación es el primer paso de la enseñanza. Pero querido, es una tragedia si el aprendizaje se queda solo en la observación o el estudio. Si se queda solo ahí, se formará un grupo de personas teóricas que se deleitarán en discutir la materia sin nunca haber entrado al terreno de la práctica. Y ese es el peligro que se corre con el tema de crecimiento de iglesia. Mira, que hasta se ha creado una terminología especial para definir el estudio del crecimiento de la iglesia. Y querido, podemos graduar doctores en el asunto, podemos escribir libros y más libros sobre la materia, tesis doctorales de los más variados tipos pueden ser producidas, pero los autores a veces nunca hicieron crecer una iglesia y sin embargo son autoridad en la teoría del asunto. Solo que la teoría no es misión, ni la observación, ni solo el estudio son los mejores métodos de enseñanza. La acción es el complemento indispensable de la teoría. Entrar al campo de batalla, vestir la camiseta, enfrentar el día al día, los desafíos que involucran llevar a la iglesia al compromiso con la misión. Jesús enseñaba de esa manera. Llevaba a sus discípulos al campo y les decía, mirad los lirios del campo, cómo no se preocupan. Después los dejaba solos en el mar para que aprendiesen a confiar en lo que él había enseñado. Les decía, por ejemplo, mirad los campos blancos para la siega. Y después los enviaba de ciudad en ciudad para predicar el evangelio. Pero la observación y la acción no son los únicos instrumentos de aprendizaje. También lo son la derrota y la victoria. Más la derrota que la victoria. Porque con frecuencia cuando tenemos éxito nos olvidamos de aprender. Y en poco tiempo nos llega el fracaso. Ya en el dolor se aprende bastante. Es derramando lágrimas que se evita errores futuros. Con Pablo sucedió algo parecido. Cuando fue a Atenas presentó el mensaje apelando a la razón y a la lógica, a las mentes secularizadas de aquellos tiempos. Les habló usando las terminologías que él pensaba que ellos entendían. Inclusive citó al más famoso escritor de aquellos días. Fue un fracaso completo. Pero ese error, en vez de desanimarlo, le ayudó a aprender. Y al llegar a Corinto, dijo, me he propuesto predicarles solo a Jesucristo y a este crucificado. Sabes, mi amigo, yo podría terminar aquí, pero no puedo hacerlo sin decir que de nada vale inspirar y capacitar a la iglesia sin colocar en sus manos las herramientas necesarias para el cumplimiento de la misión. Biblias, DVDs, videos, estudios bíblicos, en fin. ¿Cómo vas a mandar un ejército inspirado, motivado, conociendo las mejores tácticas de guerra al campo de batalla, sin fusiles, sin balas? Va a morir. Entonces, ¿cómo nosotros a veces queremos terminar la misión? Y hay dinero para todo, menos para comprar Biblias, menos para comprar estudios bíblicos, menos para comprar revistas, libros misioneros, pero para todo hay dinero. Ahora, ¿de qué vale un ejército inspirado sin munición en la mano? Por eso es que está probado que las iglesias que más crecen son las iglesias que más dinero invierten en equipo de trabajo, en herramientas en las manos de los miembros de iglesia. Y está probado que los países donde la iglesia, las instituciones, las asociaciones, uniones, divisiones, colocan más dinero en equipar al miembro de iglesia, son las divisiones que más crecen numéricamente. Y no es porque bautizan a todo el mundo, sino porque invierten dinero en lo que es necesario invertir. Porque no se puede llevar al pueblo a testificar si no tiene herramientas en las manos.
La iglesia es linda, la iglesia está deseosa de participar, pero hay que colocar herramientas en sus manos. Que Dios te bendiga. Todos los derechos reservados. Pan de Vida Productions 2012. Evangelismo y testificación. Lección número 8. Equipar para el ministerio. Mi amigo querido, en este estudio veremos la importancia de capacitar y equipar a los miembros de la iglesia. Pero aquí surge la primera pregunta. ¿Cuál es el primer instrumento que el cristiano debe tener para traer una persona? Es decir, nadie puede salir a evangelizar si primero no viene a Jesús. El primer instrumento que el cristiano necesita para cumplir la misión es una experiencia personal con Cristo. Evangelizar no es apenas adoctrinar, ni siquiera impartir conocimiento teórico. Evangelizar es llevar a las personas a Jesús, no para Jesús. Para eso necesitamos revisar dos órdenes que Jesús les dio a sus discípulos. La primera orden la encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La última orden la encontramos registrada en Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nota que la primera orden nos lleva a Jesús. Él dice: venid en pos de mí. La segunda orden nos lleva al mundo. Quiere decir, para que el Señor las transforme. Solo que nadie puede conducir a una persona a un Cristo que no conoce. En este punto, volvemos a un asunto que ya mencionamos varias veces. Traer una persona a Jesús es una misión, pero al mismo tiempo es también un instrumento para adquirir una experiencia personal